Bueno, gente, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de donde me veáis. Hoy tenemos un día, tenemos una jornada que va a estar marcada por la volatilidad, por las noticias y sobre todo por todos aquellos que quieran ser rentables, por la paciencia. Hoy no nos podemos aventurar a ver que el mercado se mueve y movernos con él, porque lo que nos puede ocurrir es lo que pasó ayer, que lo voy a poner en 3 minutos el gráfico para que podáis verlo, pero lo que nos puede pasar es esto, que nosotros entremos aquí viendo esta vela y creyendo que se nos va a ir el precio, se nos va a escapar hasta los 96, 97 y que de repente el precio haya venido aquí en una vela de 3 minutos a liquidar shorts y se nos caiga hasta la zona de los 85.000. Este short nosotros lo agarramos por el grupo, lo pasé por el grupo de Telegram. Además habíamos aprovechado otro pequeño short que habíamos tenido un poquito más atrás, justo en las mismas zonas, en los mismos puntos. Habíamos entrado más o menos aquí, en este entramos un poquito más abajo, entramos aquí. Y este short de aquí también lo habíamos aprovechado. ¿Por qué? Porque estos días estamos siendo pacientes, estamos intentando ir con el movimiento de Bitcoin e intentar conocer los puntos y las regiones en las que el precio va a retroceder o a rebotar para aprovecharla. Pero siempre manteniendo una gestión de riesgo adecuada, no sobreapalancándonos, no utilizando gran parte de nuestro capital, simplemente intentando ampliar nuestra cartera de futuros para ir teniendo más liquidez, para cuando llegue el momento de realmente apalancarse y entrarle las altcoins, ahí hacerlo. Pero siempre gestionando el riesgo e intentando, bueno, pues que si vemos un mínimo movimiento bajista, nosotros entramos en short y vemos que el precio llega, vamos a ponerle a esta zona de aquí, pues ponemos un stop loss en break-even o tomamos beneficios del 30% y con el stop loss en break-even, es decir, en nuestra zona de entrada, lo que vamos a conseguir es salir siempre en positivo de esa operación. Y que si el precio se nos va, que si nosotros no llegamos a entrar en esta zona y el precio empieza a caer, pues ya está, se nos fue, no pasa nada, es una operación que no agarramos, bueno, muchas veces ocurre. Yo aquí entré 2 veces, entré en este primer punto, la cerré aquí porque el movimiento no venía con fuerza, no me fiaba, no quiero perder capital, le saqué muy poquito dinero a esta operación y cuando vi este rebote volví a entrar y bueno, pues por fortuna conseguí sacarme la operación que os voy a mostrar en pantalla. No solo aprovechamos este short, sino que también entramos en long en algunas altcoins, que son las que os voy a mostrar también en pantalla, en algunas altcoins concretas, apalancados por 5 tranquilitos y hoy las vendimos. Hoy cerramos los longs. No nos interesaba, ¿por qué? Porque por el grupo lo que vengo diciendo desde hace unos días es cuidado, muchísimo cuidado, que las subidas que estamos viendo, si nos ponemos en el gráfico en 4 horas, no son subidas con fuerza. Llegamos a zonas clave, llegábamos a niveles clave, al nivel situado entre los 84 y los 81.600, llegamos a este nivel y sí, generamos un rebote, pero generamos un rebote que está marcado por order limits a corto plazo, order limits que tienen su toma de beneficios en esta franja de aquí, en esta zona de aquí, y que no generan un impulso alcista significativo ni una subida que nos haga pensar que este movimiento que estamos viendo es una primera onda impulsiva de otras 2 más que va a haber. Es decir, a nosotros este movimiento que estamos viendo aquí no nos genera en ningún momento la confianza suficiente como para decir vamos a tener este impulso y ya estamos aquí. Yo no veo que estemos aquí. Yo lo que veo es que si este impulso tiene que venir precedido de este movimiento, voy a poner las líneas porque si no, no apreciamos nada, tiene que venir precedido de este movimiento, vamos a poner esto un poco más abajo, lejos de estar en este punto, en esta zona, que es una zona de impulso, que es una zona de subida, nosotros seguimos estando en esta otra zona que es la zona C, que es la zona de la corrección, es decir, a mí estos impulsos, estos rebotes no me da la impresión y no me marcan una estructura que indique que la corrección ha terminado. Nos vamos al gráfico diario para verlo mejor. Vamos a borrar esto. Nos vamos al gráfico diario para verlo mejor. Y lo que vemos en el gráfico diario es exactamente lo mismo que en el gráfico de 4 horas. Es decir, si generamos aquí un primer impulso, fuimos a la zona de los 78 y evidentemente generamos un rebote porque la caída fue de un 21% y en consecuencia generamos un nuevo impulso porque se agarran order limits y la gente se apalanca en long,
y generó un impulso del precio que en este caso fue a tocar los 95, pero en el momento en el que los tocó volvió a zonas de los 85. Es decir, nosotros no estamos saliendo de la franja que, si recordamos, tiramos el Fibonacci, ¿vale? Nosotros no estamos saliendo de esta franja de la corrección del 0,5, entre el 0,5 y el 0,61, ¿vale? Ni siquiera ahora, porque fijaos que en el nivel que se sitúa el precio ahora mismo estamos dentro de esta franja de corrección. Entonces voy a eliminar esto para que no nos moleste más. Aquí tengo otro short que ya os lo enseñé. ¿Qué podemos esperar en la jornada y en el día de hoy? Vamos a ver, hay varias cuestiones que tenemos que entender y que son muy importantes. Yo siempre a la gente del grupo de Telegram trato de decirle que no se dejen llevar por las noticias y que no esperen que las noticias vayan a generar un movimiento determinado en el precio. Lo que les digo es: respetad vuestro análisis, vosotros tenéis vuestro análisis. Si vuestro análisis os dice que estamos en una fase correctiva, respetad ese análisis. En el momento en el que se nos muestran confirmaciones de que esa fase correctiva terminó y de que vamos a empezar una fase impulsiva, pues entonces ahí sí es momento de apalancarse, es momento de entrar en long, pero siempre respetando el análisis y no dejándose llevar por las noticias, ¿vale? Porque lo que nos puede servir las noticias es para orientarnos sobre en qué momentos se van a dar los movimientos que nosotros esperamos que el mercado haga. Es decir, si yo ahora os estoy diciendo que seguimos en una fase correctiva y que arrancando desde estos mínimos de aquí no estamos teniendo fuerza para superar la barrera de los 93 y cerrar por encima, lo que nos cabe esperar es que volvamos a retestear niveles mínimos anteriores para agarrar liquidez e impulsarnos de nuevo y volver a intentarlo. Es decir, si nosotros los mínimos que estamos manejando son este mínimo de aquí, este de aquí de los 81, este de aquí de los 84, si desde estos puntos no somos capaces de generar máximos más altos, vamos a tener que venir a buscar mínimos más bajos que nos generen impulsos del precio para intentar romper este máximo de aquí y generar un máximo más alto. En otras palabras, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar un doble suelo en este nivel de aquí. Y podemos esperar volver a esta zona y en un plazo de tiempo más corto de lo que podemos pensar, ¿vale? Y hoy es un día muy importante, y es un día muy importante porque es un día en el que hay muchas noticias y en el que la gente está muy fomeada, porque va a hablar Jerome Powell, la gente espera recorte de tasas, va a haber una cumbre sobre criptomonedas en la Casa Blanca, entonces la gente está muy fomeada y la gente se va a creer que las noticias van a ser positivas y que las noticias lo que van a hacer va a ser impulsar el precio. Cuidado, es importante saber cuándo va a haber noticias, porque es importante saber que los movimientos del mercado se justifican a través de las noticias, pero no creamos que porque vaya a haber determinadas noticias, que son rumores, vamos a ver una explosión del precio. Lejos de ver una explosión del precio, ayer lo que vimos es que se anunció la reserva estratégica de Bitcoin y que el precio cayó. ¿Y por qué cayó? Cayó porque la reserva estratégica de Bitcoin no es lo que la gente se esperaba. No es que el gobierno de los Estados Unidos iba a empezar a comprar Bitcoin en masa e iba a impulsar el precio, sino que simplemente iba a recoger o a confiscar los Bitcoins fruto de actividades delictivas y iba a generar una estrategia de una reserva de Bitcoins con esos Bitcoins incautados. Entonces, no es la noticia que la gente se esperaba. El mercado reaccionó cayendo, ¿vale? ¿Qué ocurrió hace escasas horas? Ocurrió que se publicaron los datos de desempleo y los datos de desempleo fueron de 4,1%. ¿Qué ocurre cuando hay desempleo? Ocurre que no hay dinero, no hay trabajo, en consecuencia no hay consumo, ¿vale? Son datos negativos para la economía, evidentemente. ¿Qué ocurrió con las nóminas no agrícolas? Ocurrió que se esperaba 160.000 y hubo 150.000. En consecuencia, no hay empleo, la gente está demandando empleo y no hay oferta de empleo, ¿vale? Porque el número de nóminas es el número de nóminas que se están ofertando. Entonces, hay desempleo y no hay oferta. Lo más probable es que la gente que ayer abrió long
no los hubiera cerrado ni hubiera tomado beneficios, ni siquiera hubiera puesto stop loss en break-even. Y que ahora mismo esté muy cerca de su punto de entrada o incluso más cerca de su stop loss que de su punto de entrada, porque lejos de haber entrado en los puntos en los que nosotros entramos en el grupo, que fueron estos puntos de aquí, fue esta zona de aquí. Algunas órdenes entraron antes y otras después, pero fue en esta zona de aquí, cuando inició el impulso, ¿vale? Y vendimos por esta zona de aquí, no acabando el impulso, sino que nos aseguramos los beneficios, vendimos más o menos por esta zona. Lejos de comprar en esta zona de aquí, seguramente la gente hubiera esperado a comprar en esta zona de aquí. Y fijaos dónde está el precio de Bitcoin ya. Incluso habrá personas que, teniendo miedo a perderse la subida, hubieran comprado aquí, o hubieran comprado aquí, o hubieran comprado aquí. Entonces, lo que el precio está haciendo es manipular, es liquidar, es utilizar las medidas, las noticias como justificación para ir a buscar vuestros stop loss o vuestros precios de liquidación. Porque ahora mismo lo que necesitan los exchanges es llenarse las arcas para poder comprar Bitcoin. Y los exchanges no van a comprar Bitcoin aquí, no van a comprar Bitcoin a $87.000. Los exchanges, si compran Bitcoin, lo van a comprar a 78, a 76 o incluso por debajo los famosos 74 que tantas veces se han hablado. Vale, entonces, hago este vídeo fundamentalmente a modo de llamamiento a la paciencia y a la conciencia de todos aquellos que tenéis vuestro dinero invertido en el mercado y que estáis jugando a especular, que estáis jugando a apalancaros, que estáis jugando en futuros. Los que estáis en spot, estáis en spot. Ya está, estáis en spot. Esas criptomonedas son de vuestra propiedad. Puede caer vuestro portafolio, pero de la misma manera que caerá, si el análisis es cierto y estamos en una onda C, lo que nos cabe esperar ahora es una onda 1, es decir, un impulso. Y después de esa onda 1 vendrán 2 ondas más impulsivas. Entonces, estáis en spot, hay que desconectar y estos momentos del mercado intentar vivirlos con la menor presión posible. Pero los que estáis jugando a apalancaros, hay que tener mucho cuidado porque este tipo de movimientos que estamos viendo aquí o que estamos viendo aquí son movimientos que buscan liquidar. Nosotros entramos aquí, tomamos beneficio y pusimos stop loss en break-even. Y ese stop loss en break-even y esa toma de beneficios nos permitió salir en positivo. Vale, y es muy importante porque tú ves esta vela y lo que piensas es nos vamos. Empezó el bull run, nos fuimos, ¿vale? Pero es que el problema es que pueden venir a liquidarte después. O sea, aquí están liquidando toda la gente que estaba en short, a todos los liquidaron. Y aquí, todos los que se fueron apalancando en estas zonas de aquí, el largo los liquidaron aquí. Y los siguieron liquidando hasta esta zona. Y después, a la gente que se había apalancado en short, porque pensaba que el precio se iba ya a los 74, los vuelven a liquidar con estas velas de aquí, que llega hasta esta zona. Y fijaos lo que está haciendo ahora el precio mientras yo estoy grabando. Entonces, mucho cuidado porque podemos venir a buscar perfectamente la zona de los 81, la zona de los 80. Mucho cuidado que podemos venir a perfectamente hacer un doble suelo. Y vamos a ver cómo reaccionamos cuando lleguemos a esta zona. Porque por seguir, podemos seguir cayendo. Los exchanges no van a venir a comprar en 86, en 87, en 95. No van a venir a comprar aquí. Ellos tienen la capacidad de manipular el mercado y de buscar el precio que a ellos les interesa. Y el precio que a ellos les interesa está abajo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que las instituciones y grandes empresas que consiguieron acumular riqueza en base a la especulación financiera con Bitcoin, lo hicieron en base a nuestro dinero. Y nosotros tenemos que aprender a no dejarnos manipular. A no ver una velita verde y entrar pensando que nos perdemos la subida. A veces nos vamos a perder subidas y a veces nos vamos a perder bajadas, y nos vamos a perder los longs y nos vamos a perder shorts. Y no pasa nada, forma parte del aprendizaje y forma parte del camino. Lo importante es no entrar aquí para que te liquiden aquí. Entonces, sencillamente quería hacer este vídeo a modo de llamamiento a la paciencia, que esperemos a que transcurra la jornada de hoy y que esperemos confirmaciones de una subida. Nosotros, para ver una onda 1, tenemos que ver que se empiezan a generar mínimos más altos, pero también máximos más altos. Vale, y tenemos que ver que esos mínimos que se generan
la reacción a esos mínimos es una reacción significativa, una reacción con fuerza, una reacción con volumen, ¿vale? No como aquí, ¿vale? No como, por ejemplo, en este mínimo de ayer. En este mínimo de ayer se genera el mínimo, hay 2 velitas verdes y ya de repente nos vamos para abajo. Esto no tiene fuerza. Así que nada, gente, yo os voy a dejar el enlace a mi grupo de Telegram en la descripción, que es completamente gratuito. Os voy a dejar también el enlace al exchange que utilizo yo para trabajar con futuros, que es un exchange que apenas tiene comisiones y que por encima tiene una gran cantidad de altcoins, que es Mexi. Y os voy a dejar también el enlace a mi TikTok, pues por si queréis seguirme y queréis ver microanálisis casi diarios que hago, o pequeños tips para ir mejorando en vuestro camino aprendiendo trading. Os lo dejo todo en la descripción. Un abrazo y nos vemos para la semana con otro vídeo.